Hay historias que permanecen ocultas, esperando el momento perfecto para ser contadas. Misterios que atraviesan el tiempo, leyendas que despiertan el suspenso y relatos que te harán mirar 2 veces en la oscuridad. Esto es Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. En el capítulo de hoy, el Krampus. La historia del Krampus, oscura y helada como las noches de invierno en los Alpes, recorre los pueblos con un susurro aterrador, trayendo consigo el escalofrío de lo desconocido. En estas tierras antiguas, cubiertas de nieve y envueltas en sombras largas y frías, cada diciembre surge una advertencia. Mientras San Nicolás trae regalos a los niños buenos, otro ser mucho más oscuro acecha a quienes se han desviado del camino. Un monstruo nacido de las pesadillas más profundas, conocido como el Krampus. Dicen que en esas noches gélidas, cuando el viento ulula entre los árboles y las cabañas, los aldeanos ven algo extraño en el horizonte. A lo lejos, más allá de las montañas, una figura oscura emerge en las sombras. Una criatura de cuernos retorcidos, cuerpo peludo y ojos ardientes. El Krampus, aquel que castiga a los desobedientes y persigue a los niños que han olvidado la virtud de la bondad. Su imagen es tan aterradora que incluso el aire se hiela en su presencia. Una presencia antigua, despiadada y que solo busca una cosa: castigar. Las leyendas advierten que el Krampus llega durante las noches más largas del año, en la víspera de Navidad, cuando el mundo parece atrapado entre la luz y la oscuridad. Los padres solían contar la historia a sus hijos para mantenerlos en línea, para que se comportaran y respetaran las normas, pues sabían que si no lo hacían, el Krampus los encontraría. Había una vez un pequeño pueblo alpino llamado Alpenstein, que vivía en paz entre las montañas y los bosques frondosos, protegido del mundo exterior por la nieve perpetua. En aquel lugar, la llegada de diciembre era siempre esperada con ansias, porque anunciaba la época en que San Nicolás visitaba a los niños para dejar dulces y regalos en sus casas. Sin embargo, esa paz contenía un miedo arraigado en cada familia. Junto con San Nicolás, también se decía que una oscura sombra recorría el pueblo en la misma noche, buscando a aquellos que no habían sido buenos. En una de esas casas de madera, cálida por el fuego de la chimenea y perfumada por el aroma del pino, vivía Jacob, un niño de 10 años con una energía inagotable y una curiosidad sin límites. Esa noche, mientras la nieve caía lenta y silenciosa, su madre le contaba una vez más la leyenda del Krampus, advirtiéndole de que debía portarse bien y no molestar a los otros niños ni desobedecer. Pero Jacob, confiado y rebelde, solo reía y decía que no le tenía miedo a ningún monstruo, ni siquiera a uno tan espeluznante como el Krampus. «Madre, el Krampus es solo un cuento para asustar a los niños», dijo Jacob con una risa nerviosa, aunque su mirada denotaba un ligero temblor de duda. «No creo que sea real». Pero su madre, con una expresión seria y aterradora, le respondió en voz baja: «Oh, Jacob, el Krampus no es solo un cuento. Es tan real como la nieve que cae afuera. Y si no te comportas, él te encontrará». La voz de la madre se mezcló con el aullido del viento, y por un momento, Jacob sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin embargo, se negó a mostrar miedo y subió a su habitación en el segundo piso, decidido a ignorar las advertencias. Mientras Jacob se acurrucaba en su cama, un extraño sonido comenzó a resonar desde el exterior. Al principio, parecía solo el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve. Pero luego fue algo más profundo, como el retumbar de pasos pesados acercándose a su ventana. Por un momento, el chico contuvo la respiración, su cuerpo inmóvil como si el miedo lo hubiera congelado en el lugar. De repente, un golpe sordo sacudió la ventana. Jacob se giró rápidamente y entrecerró los ojos, tratando de ver a través de las sombras del cristal empañado. Fue entonces cuando lo vio.
Una figura oscura y descomunal se alzaba afuera. Sus cuernos retorcidos se proyectaban en la nieve como sombras macabras, y sus ojos, 2 puntos rojos y amenazantes, brillaban en la oscuridad. Jacob ahogó un grito y se escondió bajo las mantas, esperando que la figura desapareciera. Pero en el silencio de la noche, una voz grave y profunda resonó, casi en un susurro, pero lo suficientemente clara para que Jacob la escuchara. «Yo soy el Krampus, y he venido a buscar a los niños que no han sido buenos». El pánico comenzó a apoderarse de él, pero antes de que pudiera moverse, la puerta de su habitación se abrió lentamente con un chirrido, revelando una figura aún más segura, aún más aterradora en el umbral. La criatura tenía una sonrisa grotesca, con colmillos afilados y retorcidos, y un largo látigo colgaba de su mano peluda. Su presencia era tan abrumadora que el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Jacob sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor y que cada centímetro de su cuerpo se paralizaba de miedo, como si cada célula se hubiese congelado bajo la mirada penetrante de aquel ser. Todo lo que le habían contado era cierto. El Krampus existía y estaba allí, en su habitación, con una presencia tan espantosa que hasta el aire parecía haber perdido el calor. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Solo pudo apretar los ojos y desear, con toda su fuerza, que aquello fuera solo una pesadilla. La figura dio un paso hacia adelante, y Jacob pudo escuchar el crujir de las tablas del suelo bajo el peso de aquel monstruo. Un sonido profundo, como un gruñido mezclado con una risa macabra, retumbó en la habitación. Al abrir los ojos, vio que el Krampus sostenía un saco enorme y sucio, en el que parecía haber algo moviéndose en su interior, como si estuviera lleno de almas o de niños atrapados, reclamando su libertad con susurros y gemidos. ¿Has sido un buen niño, Jacob?, preguntó el Krampus con voz gutural, inclinándose hacia él, mientras su aliento gélido envolvía el rostro del niño. «Porque yo sé la verdad». Jacob intentó responder, pero de su boca no salió sonido alguno. Sentía que su voz había desaparecido junto con su valor. El Krampus extendió una mano peluda y ganchuda hacia él, y Jacob apenas alcanzó a retroceder, aplastándose contra la pared. Su mente estaba llena de imágenes de las travesuras que había hecho, de todas las veces que se había burlado de otros niños o desobedecido a sus padres. Todo volvía ahora como un peso enorme que caía sobre sus hombros. «No mereces la visita de San Nicolás, Jacob», continuó el Krampus, arrastrando las palabras como un cuchillo afilado en la oscuridad. «No eres digno de dulces ni regalos. No, tú solo mereces castigo». La criatura extendió el saco, y Jacob sintió un frío insoportable apoderarse de él. Desde adentro, escuchó voces susurrantes, lamentos de niños que parecían atrapados en un tormento eterno. Intentó apartarse, pero el Krampus era mucho más rápido. En un instante sintió una fuerza invisible envolviendo sus piernas, arrastrándolo hacia el saco con una potencia inhumana. «No, por favor, no», logró gritar finalmente, su voz quebrada por el terror. Pero sus súplicas parecían solo divertir al Krampus, cuya sonrisa se amplió, revelando una fila de colmillos afilados y húmedos. Jacob sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, que su visión se nublaba, y que la oscuridad del saco estaba a punto de tragarlo por completo. De repente, un destello cruzó la habitación. Jacob abrió los ojos con dificultad y vio que su madre estaba en la puerta, sosteniendo un crucifijo y murmurando una oración en voz baja pero decidida. La criatura retrocedió, sus ojos ardientes fijándose en ella con una furia primitiva. La madre avanzó un paso, el crucifijo en alto, y su voz firme llenó el silencio. «Vete de aquí, demonio», dijo con un tono tembloroso pero determinado, mirando al Krampus directamente a los ojos. «Este niño está bajo mi protección». El Krampus soltó un rugido de frustración y retrocedió, pero no apartó su mirada de Jacob, quien aún temblaba en un rincón de la habitación. El monstruo levantó una mano
señalándolo con un dedo largo y retorcido. «No ha terminado, Jacob», susurró en un tono que reverberó en la habitación como un eco siniestro. «Siempre regresaré y te estaré observando. Asegúrate de ser un buen niño, porque si no, volveré por ti». Y con una última mirada de odio, el Krampus se esfumó en las sombras, desapareciendo tan rápido como había llegado. Jacob sintió el peso de su cuerpo regresar a la normalidad, como si el hechizo de terror hubiera sido roto. Pero el miedo seguía ahí, latente y profundo, como una cicatriz invisible que le recordaría aquella noche para siempre. Su madre se acercó a él y lo abrazó con fuerza, mientras Jacob trataba de contener las lágrimas. En silencio, entendió que había sido salvado, pero también comprendió algo aún más aterrador. El Krampus no era solo un monstruo de cuentos, era real, y su promesa de regresar algún día retumbaba en la mente de Jacob como un eco que jamás podría olvidar. La mañana siguiente llegó, pero no trajo la paz que Jacob esperaba. Al abrir los ojos, encontró la habitación envuelta en un silencio inquietante, como si el eco de la visita del Krampus aún impregnara el aire. Su madre estaba junto a él, su rostro pálido y cansado, pero con una expresión de alivio al verlo despertar. Fue real, ¿verdad?», murmuró Jacob, con la voz quebrada y débil, mirando a su madre en busca de alguna explicación que lo liberara del miedo. Su madre asintió, pero no dijo nada más. Simplemente le acarició la cabeza y lo abrazó. No era necesario pronunciar palabras. Ambos sabían lo que había sucedido, y ambos entendían que aquel encuentro había dejado una huella que jamás se borraría. A partir de ese día, Jacob cambió. Ya no era el niño impulsivo y temerario que solía desafiar cada norma, ni el que se burlaba de sus amigos en busca de diversión. En su lugar, surgió un niño mucho más silencioso, reservado y obediente, como si el eco de las advertencias del Krampus aún resonara en cada uno de sus pensamientos. Pero incluso con estos cambios, el miedo no se desvaneció, solo se escondió, esperando en las sombras de su mente. Los otros niños del pueblo comenzaron a notar el cambio en él. Se preguntaban qué había pasado para que Jacob, el niño que solía desafiar las reglas, ahora fuera tan cauteloso. Intentaron preguntarle, pero Jacob evitaba hablar del tema. Cada vez que alguien mencionaba la noche en que San Nicolás y el Krampus visitaban el pueblo, él bajaba la mirada, como si esas palabras tuvieran el poder de invocar a la criatura. Unos meses después, en una fría tarde de enero, un niño llamado Lucas, conocido por su valentía, se acercó a Jacob y le susurró: «Sé que viste al Krampus, Jacob. Mi abuela siempre me ha dicho que solo él puede cambiar a alguien tan rápido como tú». Jacob lo miró con ojos llenos de miedo, y por un instante sintió que el aire a su alrededor se tornaba más denso. Recordó la mirada penetrante de la criatura, la amenaza en sus palabras, y no pudo evitar temblar. «No hables de él», le respondió Jacob en un susurro urgente, su voz cargada de miedo. «Si lo haces, podría volver, y esta vez no habrá nada ni nadie que lo detenga». Lucas se quedó en silencio, y aunque en su interior sentía una mezcla de curiosidad y escepticismo, algo en los ojos de Jacob le hizo comprender la seriedad de sus palabras. Después de ese día, nadie en el pueblo volvió a mencionar al Krampus en su presencia. Jacob se había convertido en una especie de leyenda viviente, y con el paso del tiempo, su historia comenzó a circular entre los niños del pueblo, quienes temían atraer la atención del Krampus si se comportaban mal. Sin embargo, vivía atrapado en un temor que no podía sacudir. A medida que los años pasaban, cada diciembre era un recordatorio de aquella noche. Las sombras parecían crecer, y en cada esquina oscura, Jacob sentía los ojos ardientes de la criatura vigilándolo, como si el Krampus estuviera esperando la oportunidad perfecta para cumplir su promesa. Una noche, cuando ya era un adolescente, decidió hablar con su madre
y enfrentar el terror que le carcomía desde hacía tanto tiempo. Habían pasado años, pero la amenaza nunca había dejado de resonar en su mente. Así que, con valentía, le pidió que le contara más sobre el Krampus, que le explicara de dónde provenía aquella figura monstruosa y por qué había decidido aparecerse esa noche en su habitación. Su madre suspiró y se sentó junto a él, sus ojos llenos de comprensión y una tristeza profunda. El Krampus no es solo un monstruo, Jacob. Es la personificación de nuestros miedos, nuestras culpas y la oscuridad que llevamos dentro. Existe para recordar que debemos esforzarnos por ser mejores, para no caer en el lado oscuro de nuestro propio ser. Y, aunque pocos lo ven, él siempre está cerca, especialmente cuando olvidamos la bondad y la empatía. Jacob la escuchó en silencio, sintiendo que, por primera vez, comprendía algo más profundo sobre la criatura que había cambiado su vida. La idea de que el Krampus era algo más que una simple figura de terror, que también era un reflejo de sus propios actos y de su conciencia, le otorgó una nueva perspectiva. Sin embargo, el miedo seguía ahí, como un recuerdo latente, porque sabía que había sentido la oscuridad del Krampus muy de cerca. Y aunque había cambiado, aunque intentaba ser el mejor, sabía que esa sombra siempre estaría presente, acechando. Los años continuaron pasando, y aunque Jacob intentaba vivir con normalidad, el miedo a la promesa del Krampus lo acompañaba a cada paso. Con el tiempo, el recuerdo de la criatura se volvió una presencia sutil, una especie de sombra siempre al acecho. Cada diciembre, la ansiedad regresaba con fuerza, y el sonido del viento en las noches heladas le hacía revivir aquella experiencia, recordándole que el Krampus siempre podría volver. A pesar de todo, Jacob no se permitió desviar su camino. Se convirtió en un joven responsable y trabajador, ayudando a su familia y siendo un buen amigo para los demás. Pero mientras crecía y adquiría responsabilidades, también empezó a luchar con nuevas dudas y tentaciones. La adolescencia le trajo emociones intensas y un espíritu rebelde que, en ocasiones, lo llevaba a cuestionar las normas y a sentir la atracción por lo prohibido. Fue en una de esas noches frías de diciembre, una década después de su primer encuentro, cuando el aire se tornó denso y extraño, y el pueblo volvió a llenarse de rumores. Decían que varios niños habían visto sombras moverse entre los árboles, figuras con cuernos que parecían espiar desde el bosque. Los padres comenzaron a advertir a sus hijos nuevamente sobre el Krampus, recordándoles que debían comportarse o enfrentar las consecuencias. Una tarde, mientras Jacob ayudaba a un amigo en una casa cercana al bosque, un extraño sentimiento de inquietud lo invadió. Sus recuerdos de aquella noche volvían con una fuerza desgarradora. Intentó concentrarse en su tarea, pero una sensación punzante en la nuca le indicaba que estaba siendo observado. Miró hacia la línea de árboles al borde del pueblo, y en un destello de sombras le pareció ver algo moverse. Inquieto, decidió que había terminado el trabajo y comenzó a caminar de regreso a su casa. El viento ululaba entre los árboles, llevando consigo sonidos que parecían susurros oscuros que resonaban en su mente, como la promesa olvidada de la criatura. Un miedo antiguo, enterrado bajo años de negación, comenzó a aflorar. Cuando llegó a su casa, trató de calmarse y olvidar aquella sensación, convencido de que eran solo recuerdos que su mente estaba reviviendo. Pero al caer la noche, los sonidos volvieron. Al principio, pensó que era solo el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve, pero entonces escuchó algo más. Un leve rasguño como el roce de garras contra la madera de la ventana. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Un sudor frío se apoderó de él y se sintió nuevamente como aquel niño de 10 años, aterrado y sin poder escapar. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana, temiendo lo que pudiera ver. Al mirar hacia afuera, vio algo que le heló la sangre. Dos ojos rojos y brillantes lo observaban desde la distancia,
fijos en él, con la misma intensidad que recordaba de años atrás. Era el Krampus, tan real como la nieve que caía alrededor de la figura. Parecía incluso más oscuro, más grande, como si el tiempo hubiera aumentado su presencia y su odio. Jacob retrocedió, luchando por no gritar, y se escondió tras las cortinas. Los golpes en la ventana cesaron, pero el miedo continuaba invadiéndolo. Sabía que el Krampus había regresado y que esta vez no sería fácil escapar de su ira. Había cumplido con su promesa de portarse bien, de vivir según las advertencias, pero algo en el fondo le decía que la criatura no había regresado por casualidad. Tal vez había algo más oscuro e inevitable en aquel encuentro. Durante las noches siguientes, Jacob intentó mantenerse alejado de las ventanas, evadiendo cada sombra, cada rincón oscuro, como si con ello pudiera esquivar al monstruo. Sin embargo, sentía la mirada del Krampus en cada esquina, en cada parpadeo de luz, en cada rincón donde las sombras se juntaban. Había regresado a su vida como un presagio sombrío, una advertencia silenciosa que pesaba en su mente y en su alma. Con el tiempo, el miedo lo desgastó y un pensamiento inquietante comenzó a nacer en su interior. Quizá debía enfrentarse al Krampus, quizá para liberarse de aquella sombra que lo había atormentado durante toda su vida, debía mirarlo a los ojos una vez más y enfrentarse a su propio miedo, a sus propias culpas. Sabía que el precio sería alto, pero el terror constante era una cadena que lo tenía prisionero, y su única salida parecía ser el enfrentamiento. Una noche de luna llena, cuando el frío era más intenso que nunca, Jacob decidió que ya no podía huir. Salió de su casa envuelto en un abrigo grueso y caminó hacia el bosque, con cada paso resonando como un latido acelerado. El viento silbaba a su alrededor, y en la penumbra sintió que algo lo seguía. No había marcha atrás. El Krampus lo había esperado durante años, y ahora era el momento de enfrentarlo. Jacob se adentró en el bosque, donde los árboles parecían inclinarse hacia él, como si quisieran atraparlo en su oscuridad. Los susurros se hicieron más fuertes, y en un claro, bajo la luz de la luna, allí estaba el Krampus, aguardando en silencio, con sus cuernos retorcidos y sus ojos rojos como brasas ardientes. La criatura esbozó una sonrisa siniestra, sabiendo que Jacob había llegado y que el momento de su promesa finalmente había llegado. Jacob sentía su corazón latir con tanta fuerza que parecía llenar todo el bosque con su eco. Allí estaba, cara a cara con la criatura que había definido su vida, aquella sombra que había marcado su infancia con miedo. El Krampus lo miraba con una expresión que era algo entre la diversión y el desprecio, como si supiera que Jacob había tardado años en encontrar el valor para volver a enfrentarse a él. «Has sido un buen niño, Jacob», gruñó el Krampus, en un tono que parecía más una burla que un halago. «Pero eso no borra quién eres realmente. Todos llevamos una oscuridad dentro y la tuya me pertenece». Jacob apretó los puños, respirando hondo para encontrar la voz en su interior. Durante años había temido a esta criatura, había dejado que el terror moldeara cada aspecto de su vida, pero ahora, enfrentando esos ojos rojos y penetrantes, comprendió que solo enfrentando a su propio miedo podría encontrar la libertad. «No eres más que una sombra», dijo, con voz temblorosa pero firme. «No tienes poder sobre mí, a menos que yo te lo dé». La sonrisa del Krampus se ensanchó, mostrando sus colmillos afilados y grotescos. Dio un paso hacia Jacob, y el suelo bajo sus pies pareció estremecerse con su peso. El viento se arremolinaba a su alrededor, y las sombras parecían cobrar vida, danzando a su ritmo, como si el mismo bosque obedeciera la voluntad de aquel monstruo. «¿Crees que enfrentarte a mí borrará lo que eres?», murmuró el Krampus, su voz como el eco de una caverna profunda. «Todos los errores que cometiste, todas las veces que lastimaste a otros, todas esas cosas son parte de ti, Jacob, y yo soy el reflejo de todo eso». Jacob sintió cómo el miedo crecía en su pecho, pero no se permitió ceder. Sabía que el Krampus tenía razón en parte.
pero también comprendía que el verdadero poder de la criatura residía en su habilidad para alimentar ese miedo, en hacerle creer que era prisionero de sus propios errores. Así que, respirando hondo, Jacob habló con una voz fuerte y clara. He cometido errores, pero he cambiado. No soy el niño que eras capaz de asustar. Eres solo una parte de mi pasado, y yo decido si te permito seguir en mi vida. Un gruñido profundo escapó de la garganta del Krampus, y sus ojos brillaron con una furia contenida. La criatura extendió una mano ganchuda hacia él, como si quisiera arrastrarlo a su reino de sombras de una vez por todas. Jacob sintió el aire volverse más denso, como si una fuerza invisible intentara inmovilizarlo. Pero en lugar de ceder al miedo, cerró los ojos y concentró su mente en todo lo bueno que había hecho, en las veces que había ayudado a su familia, en los amigos que había hecho y en la persona en la que se había convertido. Con cada recuerdo positivo, el poder del Krampus parecía debilitarse. Jacob abrió los ojos y vio que la figura oscura comenzaba a desvanecerse, como si la misma luz de la luna lo estuviera disipando. Los ojos rojos del Krampus parpadearon, y por primera vez, Jacob creyó ver un atisbo de sorpresa en aquella criatura inmortal. «No te necesito, Krampus», murmuró Jacob, con una paz que nunca antes había sentido. «Tu sombra no define quién soy». Con un rugido de frustración, el Krampus se desintegró en una nube de niebla oscura que fue absorbida por el suelo, desapareciendo entre las raíces de los árboles y dejando el bosque en un silencio absoluto. Jacob se quedó allí, respirando profundamente, sintiendo el frío del invierno en su rostro como una señal de libertad. Había vencido no solo al Krampus, sino al miedo que lo había perseguido durante toda su vida. Esa noche, regresó al pueblo sintiéndose liviano, como si un peso que había cargado durante años se hubiera desvanecido por completo. Sabía que nunca olvidaría al Krampus, ni la lección que había aprendido aquella noche, pero también comprendía que ahora era libre de esa sombra que lo había perseguido y que, al final, su verdadero poder había sido enfrentar su propio miedo y superarlo. A partir de entonces, cada diciembre trajo consigo un recuerdo de aquella noche, pero ya no era una amenaza. Era una historia, una lección que podía compartir con otros. Y aunque el Krampus era real, Jacob sabía que su poder residía solo en el miedo que los demás le permitieran tener. Y así termina otro relato, pero quedan muchos secretos por descubrir. Historias que aún esperan en la penumbra, aguardando el momento adecuado para ser escuchadas. Pero recuerda, no todo lo que parece terminar está realmente cerrado. Esto fue Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. Si tienes una historia que quieres que contemos en el próximo episodio, déjanos un mensaje. Tu relato podría ser el siguiente en despertar el misterio.